Hola amigos. Bienvenidos nuevamente a The Banana Split. Yo soy Aram. Yo soy Tali. Y yo soy Fermi. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? ¡Hay muchas cosas! Pues vamos a hacer unas manualidades de arreglitos para Navidad. Las pueden poner en su casa, en su escuela, en su trabajo, no sé, donde ustedes quieran. Aparte están muy fáciles, rápidas y sencillas. Van a ser 4 amigos para que no tengan pretexto para no decorar su cuarto, todo lo que ya dijo Tali. Es correcto, y pues vamos a ver cómo nos salen. Adiós. Vamos a ver el video. Para esta primera manualidad vamos a necesitar vasos rojos de esos fiesteros, también una regla, un lápiz, un pegamento en lápiz y vamos a necesitar foamy dorado. Con nuestra regla y con nuestro lápiz vamos a trazar líneas con un espacio de 2 centímetros entre ellas. Y después vamos a recortar sobre las líneas que trazamos. Ahora para nuestras hebillas vamos a marcar un cuadro de 2 centímetros, que es lo que miden nuestros cinturones, y el contorno lo vamos a medir de 1 centímetro. Ya que terminamos de trazar nuestro cuadro, ahora lo vamos a recortar por fuera y también el cuadro pequeño que hicimos por dentro. Ya vamos a armar nuestros vasitos. Entonces vamos a ponerle Prit a toda nuestra tirita, que es como el cinturón, para que se pegue bien al vaso. Una vez que ya lo tenemos bien pegadito, vamos a ponerle también Prit a la hebilla. Le ponemos mucho para que no se nos despegue y quede súper bonito. Lo vamos a presionar unos segundos para que se seque un poquito y no se nos vaya a caer. Y listo amigos, así nos quedan nuestros vasitos. ¿A poco no están súper padrísimos? Para nuestros pompones navideños vamos a necesitar hojas amarillas, rojas, papel china verde, tijeras, lápiz y barra adhesiva. Vamos a empezar por doblar nuestro papel china a la mitad. Vamos a marcarlo bien y después vamos a doblar otra vez por la mitad. Desdoblamos y por esa línea que se marcó vamos a recortarlo. Los juntamos, vamos a marcarnos una línea imaginaria como límite porque si no, no nos van a salir los pompones. Y ahora del lado donde está abierto vamos a empezar a recortar las líneas, que queden más o menos de 1 centímetro de grueso. Ya que tenemos nuestro pompón, ahora vamos a empezar a doblar por la parte del centro. Tiene que quedar delgadito para que nos quede mejor. Después vamos a enrollar todo eso que doblamos de un extremo al otro. Y ahora esas dos partes las vamos a juntar, igual vamos a empezar a enrollarlo. Y así nos queda nuestro pompón.
A mí me tocaron las esferas y las estrellas, lo cual no tiene mucha ciencia. Para las esferas vamos a utilizar una monedita para marcar el contorno y pues la vamos a recortar. Para las estrellas vamos a hacer una estrella en una hoja de papel. Pues no importa que no quede muy exacta, ¿verdad? A mí me quedó muy horrible, pero ustedes háganla como quieran. Y recortamos. Ahora solo nos falta armar nuestros arbolitos. Vamos a ponerle todas las esferitas y al final le vamos a poner nuestra estrellita. Así le vamos a hacer con todos, para que ya queden bien bonitos. Lo que vamos a hacer ahora que ya tenemos todos nuestros arbolitos, los vamos a meter en un listón, haciéndoles un pequeño nudito para que no se corran al momento de moverlos. Y así ya nos queda lista para colgarla. Para esta manualidad vamos a inflar unos globitos y a ver quién lo hace más rápido. ¿Quién tiene mejores pulmones? ¿Va? Una, dos, tres. Amigos, perdí porque no podía hacer el maldito nudo. Ya que no. Ay, sí me mareé un poquito. Yo la verdad. también. Amigos, ya que tenemos todos nuestros globos inflados, ahora sí les vamos a explicar el siguiente paso. Tenemos que perforar. Tenemos unos vasitos Correcto. y les tenemos que perforar para meter por aquí un hilito y que agarren nuestros globos. Entonces, con estos que ya tenemos inflados, este vaso ya tiene un hoyito. Entonces, vamos a meter por aquí con un hilo. Vamos ¿O estambre? a estambre. Lo que ustedes tengan que se Lo vamos a tomar, lo vamos a amarrar y a sacar por este hoyito. Vamos a ver. Ya que tenemos listas nuestras lucecitas de globos, ahora lo que tenemos que hacer es ponerlos en un listón o estambre, lo que sea, pero uno por uno para irlos acomodando y que queden fijos, no se resbalen. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Ahí va, amigos. Victory. Miren, amigos. Pero ahorita que lo acomodemos van a ver qué tal nos Son queda. unas luces. Amigos, lo que sigue es lo de la fogata, entonces para esta manualidad vamos a necesitar una serie pequeña, no tiene que ser muy grande, bueno, dependiendo de cómo ustedes vayan a hacer su fogata, pero una serie. Yo tengo unas ramas de árbol que las pueden conseguir en la calle, seguramente van a encontrar muchas, nada más lávenlas por si algún te por ocho hizo pipí en ellas. Y unas piedras, igual las consiguen en la calle, en cualquier lugar. Pintura blanca y unos pinceles para pintar nuestras ramitas de blanco. Correcto. Y pues vamos a empezar a hacerla.
Ya que tenemos pintadas nuestras ramas, ahora vamos a acomodar nuestra fogata. Ponemos en medio la serie, alrededor ponemos las rocas y acomodamos las ramitas para que den la forma de una fogata. Amigos, Pues ¿cómo vieron? ¿Cómo nos quedaron nuestras decoraciones? Pues yo digo que nos quedaron muy bien y la verdad es que no son nada difíciles. Estos, por ejemplo, los puede hacer una persona sola y se ven muy bien, o sea, como para su cena de Navidad, igual y no, pero para la cena con sus amigos o algo así, una pequeña fiesta, pues está muy bien. Pero yo sí lo usaría para mi casa. Para tu casa, para Navidad, perfecto. Pues. También la fogatita la pueden usar. A mí se me ocurre que en el centro de la mesa, así que se vea así iluminadito, padre. A mí me gusta esa idea, no sé ustedes. Yo digo que también se podría usar alrededor del árbol de Navidad, o sea, tal vez no así como una fogata, sino pueden poner ramas alrededor del árbol de Navidad junto con una serie y las piedras y también se vería muy bien. O por ejemplo, yo el año pasado hice una chimenea guiándome en un video que hizo Karen Polinesias Musas. Y, o sea, en lugar de ponerle tal vez los troncos que decía, le pueden poner esta así encima y la vez más redonda. Se va a ver muy bonita. Ajá. Ahora sí que ustedes decidan, nosotros les damos las ideas, ustedes pónganlas en práctica. Pero bueno, si les gustó este video no olviden darle like. Suscribirse. Y compartir. Adiós.